Va a intervenir Miguel Antonio Peña, es director en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador del CSIC desde el 93 y ha sido profesor visitante en la Universidad de Notre Dame de USA, Hong Kong y otras. Y actualmente responsable del Grupo de Investigación de Energía y Química Sostenible del CSIC y secretario de la Asociación Española del Hidrógeno. Está en vocal del Comité Científico de AENOR sobre tecnologías de hidrógeno y sus áreas de trabajo científicos se concentran principalmente en procesos catalíticos para la producción limpia de energía. Y nos va a comentar el papel del hidrógeno en el transporte. Pues muchísimas gracias por la presentación, Carlos, y muchas gracias a los que habéis organizado esta presentación, por supuesto al Parlamento Balear por acogernos, y voy a intentar ser lo más breve posible, ya que vamos regular de tiempo, pero por lo menos para poderos introduciros lo que es la tecnología del hidrógeno, que tal vez sea un poquito la menos conocida de las tecnologías que están entrando en el mundo del transporte limpio. Antes me gustaría daros un poquito de nuestra asociación, de la Asociación Española del Hidrógeno. Luego voy a contar un poquito qué es eso del hidrógeno. Pasaremos a ese papel que tiene el hidrógeno en la transición energética para acabar con el tema que nos ocupa, que es su papel en el transporte. ¿Qué es la asociación? Pues la asociación viene a ser una asociación de tipo sectorial en que reúne a empresas, centros de investigación, investigadores, particulares, que estamos interesados en promocionar las tecnologías relacionadas con el hidrógeno. Tenemos actualmente 130 miembros, de los cuales hay 25 empresas y centros de investigación, ahí figuran unos cuantos, y fue fundada en el año 2002. Llevamos unos 15 años intentando promocionar estas tecnologías en España. O aquellos que intentan normalizar, como el caso de AENOR, y por último, por supuesto, divulgar, intentar contar qué es esto del hidrógeno, qué es esto de las tecnologías del hidrógeno y qué influencia pueden tener en nuestras vidas. Bueno, ¿y qué es esto del hidrógeno? Voy a empezar diciendo lo que no es. El hidrógeno no es una fuente primaria que vaya a sustituir a ninguna fuente de las que tenemos ahora, se llamen combustibles fósiles, se llamen energía eólica, se llamen energía fotovoltaica. Eso no es el hidrógeno. El hidrógeno es lo que llamamos una fuente secundaria, también llamadas vectores energéticos. Son ese tipo de energías, como la electricidad, que lo que hacen es transmitir esa fuente primaria allí donde se produzca, que suele ser sitios lejanos de los centros donde se usa, hasta los centros donde se usan. Eso lo conocemos a través de la electricidad, que en cualquier país desarrollado llega prácticamente a cualquier sitio. Lo tenemos en nuestras gasolineras. Cuando utilizamos una gasolina, eso no es una fuente primaria, está extraído de una fuente primaria que se llama petróleo. Y el hidrógeno es eso, es una fuente secundaria, un vector energético que logra llevar la energía de esas fuentes primarias, las que sean, hasta el usuario final. Evidentemente, como portador de energía, tiene además la ventaja de que lo podemos transformar después en cualquier otro tipo de energía que vayamos a utilizar. Por lo tanto, es especialmente versátil, una versatilidad muy parecida a la de la electricidad. Por lo tanto, podemos producir hidrógeno a partir de cualquier fuente y llevarlo allí donde queramos distribuirlo o almacenarlo incluso. Tiene la gran ventaja que en su uso lo que produce es agua. El hidrógeno, cuando se usa, el usuario final pretende, por ejemplo, producir electricidad, lo que hace es reaccionar el hidrógeno que tiene en un depósito con oxígeno del aire para producir únicamente agua. De hecho, los vehículos que llevan hidrógeno son vehículos eléctricos, con la diferencia de las baterías, en que la energía está acumulada en forma de hidrógeno en lugar de acumularla en forma de compuestos químicos que están dentro de los electrodos de la batería. Bien, el hidrógeno lo que hace precisamente es producir sistemas de transporte, por lo tanto, esencialmente limpios. De hecho, junto a las baterías, son los únicos sistemas de transporte que en una ciudad podemos realmente utilizar con emisiones totalmente neutras, porque el agua, luego en el turno de preguntas supongo que surgirá el tema, en ese contexto es totalmente limpio. Desde luego, como el hidrógeno se puede producir a partir de cualquier fuente, si la fuente es energía renovable, muchísimo mejor. Por lo tanto, el hidrógeno tiene la gran capacidad de almacenar y distribuir cualquier fuente renovable que podamos utilizar en el sitio donde nos convenga. Utilizamos la fuente renovable, lo almacenamos y distribuimos en forma de hidrógeno y por fin usamos, el usuario final utiliza una fuente limpia de energía que además localmente no va a tener emisiones. Además, el hidrógeno tiene una ventaja adicional
que ya no está directamente relacionada con el transporte, sino con la gestión del sistema energético de un país, iba a decir hasta un municipio, pero a diferentes niveles. Pero sobre todo a nivel de grandes comunidades de un país, permite, como vemos en el esquema, hacer que esa producción limpia de energía eléctrica se acumule en forma de hidrógeno, que se puede almacenar y distribuir para diferentes usos, pero incluso, y esto es una aplicación reciente, se pueda transformar en gas natural sintético para poder usar las fuentes, las líneas de distribución que existen hoy en día de gas natural. Es la tecnología que algunos la habrán conocido como Power to Gas, en la cual la energía renovable es transformada a gas, en este caso hidrógeno, o eventualmente incluso a gas natural sintético que se puede distribuir. Es, por lo tanto, una manera muy eficiente de almacenar esa energía eléctrica para poder compensar, y luego supongo que el siguiente ponente lo podrá desarrollar un poquito más, las fluctuaciones que puede llegar a tener una línea de distribución eléctrica en un país si está basado en energías renovables que no tenemos siempre la seguridad que vayamos a tener. Es, por lo tanto, una manera perfecta de regular un sistema energético basado en energía eléctrica renovable. La manera habitual en que ese hidrógeno después se utiliza para producir energía eléctrica se llama en inglés fuel cells, en castellano se suele traducir como pila de combustible, y es además una manera especialmente eficiente, mucho más que los motores de combustión, de producir energía a bordo de un vehículo. Nosotros hemos calculado que en España la introducción de las tecnologías del hidrógeno hasta el año 2030 pueden llegar a dar lugar a unos números muy positivos. En términos de empleo, la creación de más de 200.000 puestos de trabajo. Este cálculo además estima que si España no entra en el mundo de las tecnologías del hidrógeno, no es que no se vayan a crear, sino que incluso se pueden llegar a perder solamente por la presión de los países de nuestro entorno en estas tecnologías. Mira, Isabel, de las 20 y pico millones de toneladas de CO2, el hidrógeno podría contribuir con unas 15 aproximadamente en reducción hasta el año 2030 anuales. Desde luego, el negocio a nivel nacional, tanto de inversión como de empleo y también de creación de nuevas empresas, está claro, se está produciendo en los países de nuestro entorno y luego hablaremos un poquito de ello. Y estimamos que si las cosas van bien, podríamos llegar a tener en el año 2030 unos 140.000 vehículos eléctricos de hidrógeno circulando en España. No solamente en España se están produciendo estos avances, evidentemente, porque estamos realmente siendo presionados por países como Alemania, Escandinavia, Holanda, Francia, Inglaterra, pero también Japón, Corea, en Estados Unidos, California, que ya están implantando estas tecnologías. En este momento vamos extremadamente retrasados. A nivel internacional se creó el año pasado el Hydrogen Council. Es una iniciativa, en este caso privada. Ahí aparecen los logos de varias empresas que han participado, y esta es la visión que da el Hydrogen Council sobre los efectos que la tecnología del hidrógeno puede tener en este mundo de la descarbonización. El primero, evidentemente, las energías renovables, como he comentado, ese apoyo a las energías renovables para poder acumular y distribuir esa energía que necesitan las renovables. La distribución de la energía, esto en Japón, que como saben ya ha disminuido enormemente la producción de energía eléctrica a partir de nucleares, está haciendo una transición hacia el hidrógeno de tal manera que incluso llega hidrógeno por barcos, igual que llega aquí el gas natural por barcos, a Japón de otros lugares para poder distribuir esa energía en forma de hidrógeno. La regulación de la energía eléctrica en las redes la he comentado, es el tercer punto clave, de cómo regular a través del hidrógeno, mediante su acumulación y distribución, la energía eléctrica, su uso en el transporte, su uso en la industria, la reducción de las emisiones de CO2 y, por supuesto, incluso su uso por nosotros, en los edificios, en nuestros hogares. A nivel de transporte, ahora entraremos un poquito más, pero este es un esquema que solemos utilizar bastante comparando la tecnología del hidrógeno, que aparece aquí en la zona central. Si uno representa el peso de los vehículos frente a la media de kilómetros que se hacen diarios, justamente el hidrógeno aparece entre la tecnología de baterías y tecnologías para vehículos más pesados como los biocombustibles. Bueno, pues aquí el hidrógeno y las pilas de combustibles en transporte en donde tienen su nicho de mercado. Realmente, al final, todas las aplicaciones de combustibles alternativos van a tener su nicho dentro del mercado. El hidrógeno está precisamente entre dos de ellas.
Aprovecho la oportunidad, ya que hablo de combustibles alternativos. Muchos de ustedes conocen la Directiva Europea sobre combustibles alternativos, que en España se está desarrollando en un programa marco, y en Madrid, por ejemplo, se han editado varios libros. Este, por ejemplo, es de combustibles alternativos en el transporte para vehículos de distribución de mercancías. Bueno, pues en este libro se intenta, dentro del entorno de la Comunidad de Madrid, dar alternativas a la gente que distribuye mercancías, no solamente de hidrógeno, sino también de baterías, de combustibles, de biocombustibles, o incluso, como saben, dentro de esta normativa está también el LPG o el gas natural. Pasando al mundo del transporte, para poder resumir un poquito cómo funciona esta tecnología del hidrógeno dentro de los vehículos, aquí aparece un esquema de cómo se produciría hidrógeno en centrales de manera distribuida, cómo ese hidrógeno se puede distribuir a estaciones de servicio de hidrógeno. En algunas se podría incluso producir hidrógeno in situ, a partir de energías renovables, si disponen de paneles, otros sistemas de producción de energía eléctrica renovable, y cómo ese hidrógeno se distribuye dentro del vehículo. El vehículo de hidrógeno, como comentaba, es un vehículo eléctrico. Tiene un motor eléctrico, un depósito de hidrógeno donde se acumula la energía y una pila de combustible que es capaz, en el momento, de transformar esa energía del hidrógeno directamente en electricidad. Tiene todas las ventajas que conocemos del vehículo eléctrico de baterías, y tiene la gran ventaja de que esta distribución en las estaciones de servicio se realiza en un repostaje que dura del orden de 3 a 5 minutos. Con 3 a 5 minutos uno consigue la autonomía típica de un vehículo eléctrico, que ahora están en el torno entre 500 y 700 kilómetros. Como vamos a regular el tiempo, voy a pasar de esta solamente presentar aquí al final algunas imágenes de vehículos de hidrógeno, muy poquitas. Estas fueron presentadas en el último Congreso Europeo del Hidrógeno que celebramos este año en Málaga. La Asociación Española del Hidrógeno lo organizó. Son un Toyota y un Hyundai. El Hyundai, concretamente el que se presentó en el Congreso de Málaga, ya tiene 700 kilómetros de autonomía. Hay otras aplicaciones. Aquí vemos algunos taxis en París, vehículos de policía, car sharing. Existen aplicaciones más allá del vehículo de ciudad, de vehículo utilitario, como autobuses, que es importante en las ciudades, pero incluso trenes o camiones. Existen ya empresas que están comercializando camiones para largas distancias o incluso trenes para las zonas que por ferrocarril aún no están electrificadas, que son muchas. Dentro de España, a través de esa transposición de la Directiva Europea de Combustibles Alternativos, se ha realizado un informe en el que se espera para el año 2020, me parece que es el año de enfoque, en que va a haber unas 20 estaciones de servicio y unos 500 vehículos de hidrógeno circulando. Es una suposición que se hizo el año pasado. No sabemos cómo se va a desarrollar, porque actualmente la situación es muy pobre. No hay ningún vehículo de hidrógeno circulando. Hay solamente uno matriculado, uno de Hyundai, que ha sido una automatriculación, y otra en Huesca, que pertenece a la Fundación del Hidrógeno Aragón. Y todas ellas funcionan a una presión de hidrógeno que es la mitad del estándar actual, con lo cual están realmente obsoletas, hay que ponerlas al día. Existen algunos proyectos como este del corredor pirenaico, en el que en los próximos años, eso sí, aquí al año 2020, se van a instalar 5 estaciones de servicio más entre España y Francia, intentando conectar las redes de distribución españolas con las redes de distribución francesa. Pero como vemos es aún muy pobre comparado con, por ejemplo, las 50 estaciones de servicio que existen ya en Alemania, las 100 estaciones de servicio que están a punto de conseguirse en Japón, etcétera. Con lo cual estamos un poquito retrasados. Y cuanto más esperemos, más retrasados vamos a estar y más presión vamos a tener. Ya por último, comentar que recientemente se ha firmado en Austria, en la localidad de Linz, una alianza para promocionar en Europa las tecnologías del hidrógeno, en que han participado 28 países, entre ellos España.
de España, además, han participado 7 organismos diferentes, entre empresas y organismos de investigación. También participa la Comisión Europea y esperemos que este tipo de iniciativas, tanto en Europa como aquí, sean suficientes como para empezar a promocionar de verdad la tecnología del transporte de hidrógeno por España y, además, sobre todo, esa integración con redes eléctricas y otros sistemas de distribución energética. Muchas gracias por su atención.